En la primera lectura de hoy iniciamos nuestro camino por la carta del apóstol Santiago. Apenas va a durar 2 días porque el miércoles ya celebramos el miércoles de ceniza, el inicio de la Cuaresma. Bien, esta carta del apóstol Santiago, ¿quién es este Santiago? Este Santiago es el que llamamos Santiago el Menor. Santiago el Mayor fue el que murió mártir y el que era hermano del apóstol San Juan. Santiago y San Juan eran hermanos y eran hijos de Zebedeo. Pero este, el de la carta, es otro Santiago, Santiago el Menor. Y quedó al frente de la comunidad cristiana en la ciudad de Jerusalén en aquellos primeros tiempos de la difusión, de la extensión de nuestra fe cristiana. La carta de Santiago nos presenta un modo de predicación para el que a veces no estamos acostumbrados. Su lenguaje nos puede parecer fuerte, confrontador, rudo, casi irrespetuoso, podría decir. Como uno de esos maestros que tienen mucho conocimiento, mucha sabiduría y que hablan claramente a los estudiantes, a los alumnos, por ejemplo, cuando les dicen: a ver, ¿vosotros creéis que con estos resultados mediocres vais a ir a alguna parte? Tiene cara de corrección, pero es que hay correcciones y correcciones, como bien explicaba San Juan Bosco. Hay unas correcciones que son para desahogarnos, pero hay otras correcciones que son una muestra de amor, que muestran que eres importante para mí y por consiguiente me importa lo que a ti te suceda, me interesa mucho lo que a ti te suceda, de tal manera que ¿qué debemos esperar en esta carta de Santiago? Debemos esperar un lenguaje fuerte, pero un lenguaje que brota del amor. En este saludo, en estos primeros versículos de la carta de Santiago, encontramos varios elementos. En primer lugar, la carta se refiere a las 12 tribus de Israel dispersas. La dispersión, también llamada diáspora, era una palabra muy conocida por los judíos, porque ellos, más o menos desde el siglo VI, si hablamos de la tribu de Judá, y desde el siglo VIII a.C., si hablamos de todo el pueblo de Dios, desde el siglo VI, por ejemplo, antes de Cristo, ellos padecieron dispersión, es decir, a pesar de que la palabra de Dios les había prometido una tierra, una estabilidad y una prosperidad, pues muchos de ellos estaban en la dispersión. Y la dispersión significa vivir como extranjeros. Muchas veces ser ciudadanos de segunda clase, ser marginados, pasar toda clase de privaciones. Santiago toma esa imagen para dirigirse no a los judíos, sino para dirigirse indudablemente a cristianos, porque todo el contenido de la carta tiene que ver con nuestra fe cristiana, es decir, que nosotros los cristianos, de alguna manera, allí donde estemos, somos siempre extranjeros. Hay un documento de la antigüedad maravilloso, una joya, que se conoce como la Carta a Diogneto, y esta Carta a Diogneto desarrolla también esta hermosa idea de que nosotros, de algún modo, tenemos que decir que estamos como extranjeros en todas partes, es decir, que no tenemos suelo permanente, no tenemos patria permanente en ningún lugar. Indudablemente, el sitio donde nacemos, el país donde estamos, donde hemos crecido, donde hemos estudiado, donde trabajamos, pues claro que sí, nos resulta familiar. Pero ese mismo lenguaje de Santiago nos invita a no fiarnos demasiado de ese sentido de calidez o de familiaridad, porque finalmente tendremos que dejar todo. Y además, y esto es más importante, si de verdad vivimos el Evangelio, estemos seguros de que vamos a encontrar oposición, vamos a encontrar persecución, vamos a encontrar palabras fuertes. Hay una frase famosa del santo cura de Ars. Decía él: si en tu vida cristiana no te encuentras de frente con el demonio, quizá es que estás caminando en la misma dirección. Y algo parecido es lo que nos advierte o nos quiere advertir Santiago. Desde el principio, la vida cristiana siempre implica el estar un poco en el destierro y siempre implica alguna forma de persecución. Y si no lo estás viviendo, quizá lo que no estás viviendo es tu fe cristiana. Es un lenguaje fuerte, ¿verdad?, el del apóstol Santiago, que nos hace bien recordar. Fijaos bien, él comienza diciendo: considerad, hermanos míos, un gran gozo cuando os veáis rodeados de toda clase de pruebas. Parece un poco extraño lo que dice el apóstol Santiago, parece casi una invitación a hacer de faquir. Sufrir una prueba, ¿cómo nos puede causar gozo? Sabiendo que la autenticidad, dice él, de vuestra fe produce paciencia, pero que la paciencia lleva consigo una obra perfecta,
para que seáis perfectos e íntegros sin ninguna deficiencia. La sugerencia es llevar la vida en este ritmo de paciencia, pero la paciencia no es resignación, es otra cosa. Paciencia quiere decir, en efecto, soportar sobre los hombros las cosas de la vida, las cosas que no son buenas, las cosas malas, las cosas que no queremos. Y será precisamente esta paciencia la que hará madura nuestra vida. Quien en cambio no tiene paciencia, quiere todo inmediatamente, todo deprisa. Y quien no conoce esta sabiduría de la paciencia es una persona caprichosa, que termina comportándose precisamente como los niños caprichosos que dicen: yo quiero esto, quiero aquello, esto no me gusta, y no se contenta nunca con nada. La paciencia no es pasividad ante el sufrimiento, o no reaccionar, o un simplemente aguantarse. Es fortaleza para aceptar con serenidad el dolor y las pruebas de la vida como venidos del amor de Dios. El Evangelio de hoy nos presenta una breve escena. Piden una señal del cielo a Jesús, ¿verdad? Claro, uno puede pensar, pues esto a veces es lógico, ¿no? O podía sonar alógico, pues porque había Dios dado muchas señales, ¿no?, en el cielo por medio de sus servidores, ¿no? ¿Os acordáis? Josué detuvo el sol, dice el libro que lleva su nombre, Elías, el gran profeta que cerró los cielos, la profecía de Isaías, ¿no?, que trae la invitación que Isaías hace al rey Ahab: pide para ti una señal del Señor tu Dios que sea tan profunda como el Seol o tan alta como el cielo. El Apocalipsis, ¿verdad?, dándonos las señales, ¿no?, de la mujer vestida de sol, el dragón que la persigue o los ángeles de las plagas. Jesús rechaza esta petición de una señal. ¿Por qué? ¿Por qué rechaza Jesús? Hay un suspiro y un silencio entre la solicitud de los fariseos y la negativa de Jesús. Un suspiro que parece indicar la diferencia entre lo que Jesús espera y lo que los hombres le ofrecemos. ¿Cómo nos quedamos cuando vemos a estos hombres pidiendo una señal en el cielo, cuando el cielo no deja de dar señales en la tierra? Quien no acepta y acoge en su corazón ese suspiro, el soplo del Espíritu, no se convertirá aunque vea caer a las estrellas del cielo. Dice un gran conocido mío: el 13 de octubre de 1917, ante las más de 30.000 personas congregadas en la cova de Iría, en Fátima, el sol se detuvo, descendió y ascendió, se acercó y se alejó en un baile estremecedor durante varios minutos. Bueno, pues no solo lo vieron quienes estaban allí, el prodigio fue contemplado en Nazaret, a más de 40 kilómetros, por personas que desde luego no esperaban contemplar ese día ningún milagro. Sobre este hecho hay tal cantidad de testimonios que nadie en su sano juicio puede dudar de que realmente sucedió. Ante este fenómeno conocido ya en todo el mundo, ¿se han convertido los ateos rendidos ante la evidencia? Pues no. Ni se convirtieron entonces, ni se convertirán ahora ante datos tan fehacientes. Y uno puede preguntarse, ¿por qué? Sencillamente porque no les da la gana. Aceptar que Dios existe y que Cristo es Dios no es como aceptar un hecho histórico, por ejemplo, Napoleón, que fue derrotado en Waterloo. Exige cambiar de vida. Si Jesús es quien dice ser, cambia la vida. Y muchos no quieren cambiar de vida. La gran señal es Cristo. Cristo es el lugar donde tocamos al Padre. Es la gran señal y el gran instrumento de la gracia. Qué desafío, ¿verdad?, le lanzan a Jesús a lo largo de su vida. Si eres hijo de Dios, ¿verdad?, baja de la cruz. Su señal, sin embargo, fueron la pequeñez y los pañales. No cedió al expediente de pan y circo, ni convirtió piedras en panes, ni bajó de la cruz, ni se lanzó desde el pináculo del templo, como escucharemos en el primer domingo de Cuaresma. Pero Él ha descendido al abismo de la muerte como acto del amor de Dios por los hombres. Feliz día. Amén.